Bueno, bienvenidos nuevamente aquí a Equilibrio Mental, a esta sección de Encajando tus ideas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que le tenemos mucho cariño. Sin spoiler, ¿no? Sin spoiler. Acompáñenos porque vamos a hablar de un tema muy delicado, muy polémico, pero muy bonito, que se llama la depresión. Bueno, el día de hoy nos encontramos en locación diferente, como pueden observar, señores. Estamos en el Emporio Lojano, una cafetería que nos ha prestado pues sus instalaciones para grabar el día de hoy y bueno, qué bonito lugar que estar aquí, ¿no? Les invitamos a que pasen a tomarse un cafecito y bueno, y acompáñenos en esta hermosa entrevista. Yo recomiendo en lo personal el chocolate, está buenísimo. Buenísimo, listo. Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Encajando tus ideas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ¿sí o no, Ariel? Sí, el día de hoy nos acompaña nuestra gran amiga Colega. y la que fue, bueno, La con mamá ella- de nosotros. Y la mamá de los pollitos. La mamá de los pollitos. El día de hoy presentamos a Ángeles, una gran amiga. Gracias, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, entonces, Ángeles, preséntate. Como Ángeles. ¿Como ángeles? No, queremos conocerte un poco la gente, como empatizar contigo. Casi se me sale el diablo. Bueno, como ángeles. Mi nombre es Ángeles. Soy Ángeles Vivanco Borneo. Tengo 22 años. Actualmente soy psicóloga clínica. Estoy ejerciendo. Y eso. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te ¿Qué gusta? me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Te gusta? ¿Qué tipo de música? Morar. Ya, Algo importante antes de, y que le preguntamos a las demás personas fue, ¿qué te llevó a seguir psicología? Chuta. Es una muy buena pregunta. Eso estaba más o menos como Daniel en el primer capítulo. No estaba en arquitectura, pero ahora sí estaba por otros lares. Pero sí fue como que... Y eso alguna vez sí les comenté, como que yo no era que llegué aquí y dije, de aquí soy. O sea, o busqué y dije, no, esto quiero. Sino que al principio sí lo seguí por seguir. O sea, escogí la carrera porque tocó. ya. Pero sí fue mi primera opción cuando escogí. Entonces siempre he sido como que una persona muy indecisa. Y literalmente en último ciclo me di cuenta que era lo que yo quería hacer toda mi vida. En el último ciclo. En el último ciclo. Tanto así fue la emoción que... O sea, me emocioné tanto cuando me di cuenta de eso que lloré. Lloré de la emoción de decir, o sea, en verdad esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y estoy feliz haciendo. Entonces yo no era el único, hermano, que yo me sentía... No, pero Yo no era el único que me quería cambiar al final de la carrera. Sí, no, es impresionante porque fíjate que muchas de las veces los profesores nos decían que estamos a tiempo para cambiarnos, que estamos a tiempo para cambiarnos, Uy. que estamos a tiempo para cambiarnos y el hecho de Y que estás a hayas- tiempo para cambiarte. ¿no? Sí, y el hecho de que, digamos, hayas aguantado todo eso, porque imagínate si estabas disgustada con toda la vaina de la carrera, es como que te hubieran dicho, ¿qué haces aquí? Pero te diste cuenta que O al final sea, hubo un propósito. Sí, es como que te preguntas, ¿qué hago aquí? Y sí me lo preguntaba en muchos ciclos porque era como que había materias que decía, "Chuta, esto no me gusta". O Materias. sea, son materias que dices, ¿Cómo le ¿para llaman? qué? Domésticas. ¿verdad? domésticas, materias domésticas. Ya. Pero luego habían otras materias que decía, o sea, como que en verdad sí me gusta bastante esto. Y me gustaba más que todo el hecho de que a mí me daba las alas como para poder investigar más. Eso principalmente. Pero también era un poco el tema de decir, no estoy perdida. Y si en algún momento yo me sentía perdida también, siempre tuve como que la opción de cambiarme. O sea, ¿No tuviste como esa presión tal vez No. de o sea, que mucha gente pasa? ¿Sabes? No, también lo que pasa es, y perdona que te interrumpa, No, tranquilo. Es tu espacio. no, lo que pasa es que también el ambiente, porque imagínate, yo creo que nos tocó un grupo chévere, de compañeros, de amigos, De profesor. de Sí. profesores, o sea, yo me acuerdo cuando entré yo a biología, o sea, no te puedes imaginar cómo era entrar a un aula de 40 y pico estudiantes, me tocaba a mí coger mesas de otro lado y traerlas, yo estaba solito, los profesores les importaba un pepino si atendías o no, y cuando Sí. yo entré a psicología clínica, o sea, fue como que un cambio total, todos así asustados. O sea, me sentí identificado con ellos. Sí, te cacho. Entonces, O sea, y a mí me pasó algo similar. O sea, yo tenía como que un miedo también por eso, porque yo estuve un año siguiendo otra carrera.
que también era una carrera nueva. Ya ves. Entonces, mi primera experiencia estando en una carrera nueva fue relativamente mala. O sea, tuve profesores muy buenos, pero también tuve profesores pésimos. Y en cuestión de compañeros en sí, también el ambiente era muy pesado. Yo creo que... Y, o sea, obviamente hay que rescatar que había unas personas que eran, o sea, y hasta ahorita siguen siendo muy importantes en mi vida, pero sí fue muy diferente el ambiente. Y yo iba a otra carrera que era nueva, Ya. que recién se abría también en otra universidad, y era como que... A probar qué suerte. miedo, ajá, qué miedo, porque sí hay muchas barreras, tú al ser la primera promoción de una carrera, y eso que pasa en todas partes. Entonces yo también iba con ese miedo, y mis papás también iban con ese miedo, como que, ¿cómo puede ser que te cambies de una carrera nueva en una universidad a otra carrera nueva en otra Sí, universidad? sí, exacto. Entonces sí era también un poco esa incertidumbre. ¿Qué querías decirnos, mi estimado? Ya se me fue la idea, pero la pregunta a la que iba era, ¿qué te motivaba a seguir algo que... ¿No dejar votando la carrera? Sí, sí, porque es... Sí. Yo creo que a mí, bueno, nos pasó alguna vez, tuvimos esta conversa, de que es complicado, o sea, yo algunas veces sí pensé, dije, ya, chucha, mejor acabé por ahí. O no tanto eso, sino de ya dejar abandonando, porque puta, había O darte días un tiempo. que teníamos muy pesado tal vez el día, o No, se nos iba acumulando tantas Es que cosas. nadie sabe que también tú estudiabas 2 carreras a la vez. Era Hannah Montana. O sea, Y también- muy aparte de eso, yo creo que la motivación que tiene un estudiante a seguir como que ahí es súper Ujú. fuerte. ¿Cuál era tu motivación? Chuta. O sea, sí es bien jodido, la verdad. Sí, Filosofando, eso. No, es que sí es filosofano. Ah, Sí es bien jodido. O sea, cuando te pones a pensar en eso, sí dices como que... O sea, yo me acuerdo clarito cuando llegamos el primer día de clases, todos con cara... O sea, de los que se fueron incluso, que ya no se graduaron con nosotros, con cara de, no, esto es facilito, o sea, entré porque quería entrar a otra carrera que socialmente es más difícil, y dicen, no, por eso me inscribí a clínica. Nada que ver. O sea, Claro, no, es una uf. carrera súper cagada, súper demandante, Y si eso- física, emocionalmente, todo. Eso es un estereotipo de la psicología también. Todo, que parece ajá, que ajá. fuera sencillo, pero no. Y peor siendo clínica, porque es una carrera de especialidad. Claro. Y eso tampoco no se toma en cuenta mucho, porque por lo general sigues psicología general y luego te especializas, porque Claro. hay especialidad en clínica. ujú. Pero tú sé más complicado, es mucho más demandante. Problemas técnicos. Sí. Mucho más demandante. Es mucho más demandante, y creo que el hecho de... No es que entras con la motivación, sino que o encuentras o la buscas. O sea, hay veces que sí solo te llega esa motivación. Y hay veces que también cuando la buscas te das cuenta de que tampoco es para ti. Pero yo, o sea, personalmente creería que lo que me motivó a mí a seguir era buscarle una respuesta de por qué estaba ahí. Porque yo en verdad sentía de que no era pura coincidencia de que yo escogí esa carrera, de que aprobé esa carrera, de que sigo ahí y de que no me está yendo mal, porque no me iba mal. Entonces, a pesar de muchas cosas que pasaron durante la carrera, no me iba mal. Entonces, era con todo también buscar esa respuesta. Luego dije, o sea, sí hubo un momento como que sí pensé botar la toalla también, y lo pensé muy seriamente, pero era como que sí quería terminarlo. Y dije, o sea, si no llego a ejercer, no me importa si no llego a ejercer. Y si quiero seguir otra carrera, tampoco, o sea, seguiría otra carrera. Pero sí, luego como que después de la mitad de la carrera sí me planteé terminarla. O sea, terminarla como de costo, la verdad. Ajá. Pero a mí también me pasó lo mismo, la verdad. Me identifico. Me identifico bastante. No, pero yo en cambio no fui el último que la llegué a querer a la carrera. A mí fue por el tema de la pandemia. Me sirvió bastante. A mí no. Yo ahí casi la voto. No, a mí me sirvió bastante el tema de las herramientas que nos enseñaron a nosotros, porque dije, ya, si no puedo aplicarlas con terceras personas, pues me lo voy a aplicar a mí mismo. Eso a mí sí se me dificulta mucho. Porque me alivió bastante Sí. el tema del encierro. Yo me considero una persona que no le gusta salir mucho y todo eso, ya lo hablamos con Claudia, ¿no? O sea, pero cuando estuve Así experimentando el tema del encierro en tal, o sea, me Es muy sentí diferente. Súper. Es como que digas, si yo estuviese en esa situación, yo me comportaría de esa forma. Pero llegas a la situación y dices, chuta, o sea, yo soy una persona que está acostumbrada a cierta parte de ese estilo de vida Exacto. y nada que ver. Nada Que ver. Imagínate las personas que no estaban acostumbradas a eso. Claro, eso O sea, es lo mucha que- gente se volvía loca en la casa porque vivía en la calle. Sí, no. Ahora nos reímos,
Ahora nos Ahora cagamos de sí es risa, jiji, ya, jajaja. ¿te acuerdas que estábamos ahí? No, pero sí hubo momentos así malos. Y justo topando este tema de momentos oscuros. Oscuros. Porque no hay momentos ni buenos ni malos. Abraza la tristeza. Ya lo aprendí. No, pero justo topamos esta semana el tema, o vamos a querer topar el tema de la depresión. Ya, sí han visto que hay muchos mitos acerca de la depresión, ¿no? No sé si han escuchado algunos de ustedes. Un montón. A ver, Creo que- mencióname 3, no mentira. Prueba. Control de lectura. Ajá. No, pero yo creo que uno de los principales o de los que más hemos escuchado es que La depresión, la depresión clases. es siempre estar triste. Exacto. Tú, mira, Sí. por ejemplo, ahora ya que tenemos un punto de vista más profesional, tal vez, Ángeles, tú que has tenido pacientes, me imagino que con patologías así con depresión, ¿la depresión tiene esta máscara de tristeza siempre? ¿Tú crees? No, cero. O sea, y creo que eso fue algo que a mí sí me llegó mucho, el hecho de personas con depresión. O sea, depresión funciona. Personas que son depresivas o que tienen depresión, Ya. no que son depresivas, que tienen depresión, pero que son funcionales, que son personas común y corrientes, que siguen haciendo su vida, que siguen cumpliendo con sus obligaciones, que siguen siendo como que para el entorno, siguen siendo como siempre, ¿no? O sea, no tienen nada de mal. Y no se manifiesta con tristeza, no se manifiesta con llanto, pero sí se manifiesta con cansancio, con agotamiento, con estrés, con ira, con mucha ira, Exacto. o con exclusión social, o sea, también un poco eso. Entonces, yo creo que principalmente ese es lo que hay detrás de ese mito de que siempre es tristeza, porque casi nunca es tristeza. Claro, y tenemos los ejemplos creo que muy vivos de gente incluso famosa, que teníamos, Claro. por ejemplo, que siempre los veíamos súper contentos y que todo les iba bien, que no les faltaba nada, y de un rato a otro les pasaban cosas muy, muy trágicas, que a nuestra manera de ver nunca lo hubiéramos pensado. Claro, o incluso, bueno, y dentro de los mitos también es el hecho de, o sea, me voy a poner como ejemplo yo, no tengo ningún problema en hacerlo, que también van dos mitos, como que el mito de que el psicólogo no se enferma mentalmente. Y bueno, yo no era psicóloga, obviamente, todavía estaba en formación, pero yo pasé por una etapa depresiva muy fuerte, con intentos suicidas y todo, y yo era una depresiva funcional. Y justo fue con pandemia que empeoró. Entonces, era como que mi familia, o sea, sí se daba cuenta que estaba pasando algo en mí, pero no a tal magnitud. Y era un grado depresivo muy alto. Entonces, y tú puedes hacerlo, o sea, yo les puedo decir, yo podía hacerlo, yo podía gestionar esa funcionalidad en mi vida, pero sin embargo podía pasar todo un día acostada en la cama, con las cortinas cerradas, todo en oscuras, durmiendo todo el día, y ya. Claro. Y sin dejar de cumplir con el resto, porque nunca fue que dejé de hacer un deber, o dejé de estudiar, o cosas así. Y sin embargo, sí, lo que se ve reflejado mucho es también la imagen personal. Eso sí demanda bastantísimo, porque sí pesa mucho el cepillarte los dientes, el cambiarte de ropa, el ducharte, el comer. Es difícil. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Y ahí, bueno, te pasa algo muy importante también, y uno de los mitos es que, por ejemplo, las personas que tienen depresión ya no comen. Uh-huh. ¿Eso es verdad? O, por ejemplo, Sí. tú poniéndote bueno, que ya te pusiste de ejemplo. Uh-huh. Y bueno, yo también me di cuenta en prácticas de esto que había gente o que comía mucho o que no comía. Eso te iba a decir. ¿Sí? Entonces, a ver, coméntanos tú un poco más. Yo pasé por las dos. Y la ansiedad también, o sea, y ahí se enfoca un poco la ansiedad. Sí es muy fugaz, o sea, en eso pues, varía mucho. Entonces, por ejemplo, yo pasé de hacer demasiada actividad física y no tener hambre a tener episodios de ansiedad con atracones. Atracones nocturnos, que son los peores. Claro. Que si bien es cierto, yo nunca he sido una persona que si come mucho le da pesadillas o no puede dormir, no, nunca me ha pasado. Y nunca me pasó tampoco en ese entonces. Pero sí tenía eso. Entonces, por ejemplo, me daba mucha ansiedad en las noches, que es lo común en enfermedades en general físicas o mentales, que la noche empeora todas las enfermedades. Pero eso era como que lo que a mí más me causaba culpa y desesperación,
porque era como, no era un trastorno alimenticio en sí, por así decirlo, que capaz y sí era un síntoma de, Un rasgo. ajá, un rasgo de, pero tú sientes eso y es más difícil cuando tú sabes qué está pasando, Claro. porque tú te pones a analizar y dices, mira, me está pasando esto, o sea, eso me pasa a mí, como que yo intento poner una herramienta, pero sí se me dificulta un montón a mí. No se me dificulta trabajar con otro psicólogo, o sea, yo tener un psicólogo y trabajar con él, pero yo misma ponerme mis herramientas para trabajar y que sé que sí funcionan, pero se me dificulta un montón. Pero sí hay esas dos caras también, o sea, de atracón y de no comer absolutamente nada, ni agua. Claro, es que eso pasa, ¿no? Es un síntoma, incluso el DSM-5 nos menciona, ¿no? O sea, pueden haber episodios de atracones o pueden haber episodios de que no tengas apetito para Inanición. nada. Sí. Y aquí el punto también que topaste, y es muy importante también, es la parte en que dices recibir ayuda. Uh-huh. Sabes que ese es un paso muy grande y a veces muchas personas tememos dar ese salto a pedir ayuda, a ir a un profesional, ¿sí? O sea, y pareciera que la solución la tenemos aquí al frente, pero la ayuda a veces es necesaria. Exacto. ¿Tú cómo te diste cuenta? ¿Cómo diste ese salto de fe, llamémoslo así, o de valentía para ir al psicólogo? O sea, yo creo que primero la ayuda siempre es necesaria, en cualquier cosa. ¿Ya? Ya sea en el ámbito clínico, personal, lo que sea. Pero más que yo no di el salto, a mí me ayudaron. Eso sí tengo que ser muy claro. Yo no di el salto, a pesar de que yo sabía que necesitaba hacerlo, yo no di el salto. Ahora, no es necesario estar mal para ir o para dar ese paso. Y yo sí quiero dejar eso súper claro y siempre lo dejo súper claro, igual con pacientes o no pacientes, que no hay necesidad de estar tú mal para poder asistir a una consulta psicológica, así sea por curiosidad. O sea, yo creo que las mejores consultas son las consultas por curiosidad de paciente. O sea, a mí me han comentado eso. Yo creo que eso es lo mejor. A mí me ha pasado y yo creo que eso es lo mejor porque te llegan con preguntas en verdad francas, o sea, es una curiosidad sana. Y eso ayuda también a psicoeducar al resto, porque no solo se psicoeduca a la persona que va a consulta, sino también psicoeduca a las personas que están alrededor de él. Pero el hecho de dar ese paso es muy difícil. Eso sí es muy, muy difícil. Y cuando tú estás en una situación crítica en la que, y eso que yo lo hablo desde una situación de privilegio. Claro. Porque el privilegio de que yo sabía que estaba pasando, de que yo estaba en un lugar, yo tenía una casa en la que vivir, yo tenía comida todos los días, yo tenía estudio, yo tenía amigos, yo tenía formas de comunicarme, pero sin embargo, ahí está también otro mito, o sea, no hace falta de que tengas todo eso tampoco como para pedir ayuda, o sea... De hecho, ahí se desmite el mito de que la depresión solo ataca a la gente que... A cierto grupo. Ajá, cierto grupo de personas. Social. Y no es así. No es así. No es así. Yo creo que todos estamos muy afectados y es cierto que las condiciones sí varían un montón y ese mismo tema del privilegio también varía un montón, pero yo creo que hay grupos patológicos, por así decir, muy críticos para el tema de pedir ayuda. Eso es a mi criterio. Por ejemplo, yo considero que pacientes depresivos graves y personas víctimas de violencia, es muy difícil buscar ayuda y permanecer en ese proceso de haber buscado ayuda. Claro. Porque hay muchos tropiezos. Y ese creo que es lo más difícil de ir a terapia. Y ahora poniéndonos desde el otro lado, ya no de la parte tal vez de la persona que sufre, sino de una persona o de las personas que están a tu lado. Uh-huh. ¿Cómo ayudar a una persona que sabes que está pasando la mano? Claro, sí, es súper complicado. O sea, yo sí me he puesto, cuando yo estaba pasando por ese momento, me ponía en los zapatos de mi familia. Específicamente, como fue pandemia, me ponía en los zapatos de mi papá, porque yo vivía solo con mi papá. Y decía, chuta, imagínate ver a tu hijo sufriendo, a tu hijo acostado en su cama, refundido en su cuarto todos los días, sin hacer absolutamente nada, comiendo una vez al día, cosas así. Claro. ¿Qué hago como papá? ¿Qué hago en pandemia? O sea, cosas así, es súper, súper difícil. Y también como hijo debe ser muy difícil y es muy difícil también ver a tus papás en una situación depresiva o una situación ansiosa. Frustrada también. Sí, es muy frustrante porque no sabes qué hacer. Y yo creería que el primer paso es conversar. O sea, abrir ese tema de conversación.
no necesariamente esa ya es una forma de dar ayuda indirectamente hacia la persona, sin que esa persona se esté dando cuenta que tú le estás brindando ayuda. Entonces, no solo es conversar sobre lo que le está pasando, sino el tratar de crear una relación. Un ambiente ajá. donde valides los sentimientos de esa persona. No tanto eso. O sea, en primer punto, yo creo que es súper necesario crear un ambiente en el que tú te puedas comunicar con la otra persona. No, ya. Y que la otra persona sienta esa confianza como para que como para que esa persona pueda decirte cualquier cosa, ¿ya? No necesariamente te va a decir todo como en terapia. Pero el hecho de, por ejemplo, llegar y conversar, digamos, tú vives con tus papás o tus hermanos y no los has visto todo el día porque ellos están trabajando, tú estás trabajando. Claro. ¿Qué hiciste hoy? ¿A qué hora te fuiste al trabajo? ¿Y qué comiste? ¿Y en qué te regresaste? ¿Y qué hiciste hoy? Y te cuenta algo específico. ¿Y qué hiciste con eso? Y cosas así. Y eso puedes volverlo una rutina. Entonces, ya que tienes una rutina de ese tipo de confianza y círculo de comunicación, es mucho más fácil que tú puedas hablar sobre un tema específico que está causando malestar. Claro. Porque el malestar no es solo para la persona que está enferma, sino para todas las personas que viven con él. Entonces, ese yo creo que sería un paso prudente y no tan directo de llegar a dar ayuda a alguien que lo está necesitando. Claro. No, y es válido lo que tú comentas. O sea, justamente muchas personas, cuando nosotros queríamos topar este tema, la mayoría de preguntas era ¿cómo hacemos para ayudar a una persona que tiene depresión? Uh-huh. Y cuando obviamente nosotros hablamos o sea, poniéndonos en los zapatos de las otras personas, pero también el hecho de vivirlo puede ser distinto, como tú nos comentas. Porque la teoría puede decir una cosa, ¿no? Que la acompañes en silencio, que estés con ella a tu lado, sí funciona, ¿no? Pero justo aquí describes tú el cómo acercarse, ¿no? Porque tú primero tienes que acercarte a esa persona y conversar. Uh-huh. Y eso a veces es complicado, es difícil realizarlo. ¿Qué pasó? No, sí se escucha aquí. Y eso, entonces, está bien. Yo me quedé con el tema de validar las emociones de una persona, más cuando estás en momentos así, Uh-huh. porque es muy importante y tal vez a veces inconscientemente lo ignoramos. Y no sé si tal vez por el desconocimiento o porque no Nos da queremos miedo. tapar. Exacto. Yo ¿no? pienso que nos da miedo hacerle más daño a esa persona. Pero no solo es eso, yo creo que nos maleducaron a nosotros como profesionales también el hecho de qué es validar. Validar no es solo decir... Entiendo tus emociones. Sí, pero es que tú no entiendes. Exacto. Primero que nada, tú no entiendes, porque tú no vas a entender lo que yo estoy pasando, yo no voy a entender lo que tú estás pasando. Entonces, eso primero. Peor en una situación de riesgo, de vulnerabilidad. Claro. Digamos, te llega una persona abusada. Tú nunca has sido abusado. ¿Cómo tú vas a entender ¿Cómo ni es la esa mitad sensación? de lo que se está Ajá. sintiendo esa persona? Que tú, a pesar de eso, sientes, pero no vas a entender que no es lo mismo, Exactamente. que cero es lo mismo. Y yo creo que el validar va desde mucho antes de eso, del dar importancia a la persona. Y eso que les decía de crear ese ámbito de comunicación en cosas súper simples, a mí personalmente eso ya es validar, porque yo valido la existencia de la otra persona. No es simplemente Fíjate que las emociones y no eso. lo habíamos notado de esa manera. O sea, como tú dices, nos enseñaron. Así me hizo a mí la cabeza. Nos enseñaron de esa forma y es bueno que Ajá. lo compartas porque nos puede ayudar para en casos futuros. Imagínate, o sea, el saber Y no eso solo como profesional, sino como persona, como persona en general. misma. O sea, porque ya te digo, muchas veces, como dijo Ariel, nos da miedo preguntar esas cosas. Sí. Esas cosas tan simples. Nos da miedo por la respuesta que vamos a Exacto, tener, porque- Esa es. O sea, no nos da miedo Imagínense preguntar, nos da miedo la respuesta que tengamos. O sea, topar este tema en casa, de que estamos conversando todos reunidos en la sala y salió el tema de depresión. Todos Y sin diga silencio. alguien, "No, yo creo que estoy sufriendo". ¿Cómo reaccionas ahí? Yo creo que estos temas se volvieron, Muy tabús. claro, muy tabús. O No un hay poco educación al ocultos. respecto. Exacto. Ajá. Y eso es lo que tendríamos que conversarlo después, el tema de educación Sí. desde la escuela. Sí. ¿Ya? Porque, claro, nos enseñan materias muy importantes, obviamente, pero yo creo que tendríamos que darle un poco más de importancia al tema de la salud mental o el tema de... De la funcionalidad en Exacto. general. O sea, justamente eso yo estaba hablando el otro día con una amiga. El tema de funcionalidad y de qué vago es, por ejemplo, el tema de qué te enseñan en realidad nacional. Que no te enseñan una Ajá. específica, así explícita realidad nacional que está viviendo tu país en ese momento, que es súper importante por cultura general,
para ti como persona, para ti luego como profesional. Para formarte también como... Eso por una parte. Y por otra parte, como ciudadanía, tú como ciudadano, ¿qué tienes que cumplir? ¿Qué roles tienes que ejercer? Que no te dan tampoco. Por ejemplo, el tema básico como declarar impuestos, cosas así, o sea, súper básicas. Y yo creo que dentro de eso también debería estar eso, ese tema de comunicación y ese tema de aprender a qué hacer en situaciones que son de riesgo. Al fin y al cabo siguen siendo de riesgo, así como haces campos de acción y cosas así. Sí. Siguen siendo situaciones de riesgo para una persona el brindar ayuda a algo. Ajá. Exacto. Es como cuando tú, digamos, tienes un accidente, te cortas la mano, o una persona está sufriendo un infarto. ¿Tú qué sabes por cultura general, desde niño? Que tienes que llamar al 911, es una emergencia. Nosotros deberíamos saber qué hacer con cada proceso, porque nosotros no nacemos sabiendo eso O tampoco. como una persona con epilepsia. O sea, son cosas súper básicas, pero que no es que tú lo vas a hacer, ¿me entiendes? Sino que tú sepas a quién dirigir, y eso no se sabe. Sí, sí, sí. Votemos para Ángela, para acá. No, Poder a presidente. Sí. asambleísta tal vez. Para que vayas y pongas mejores políticas de salud mental. Ay, Bueno, que le dé relevancia a este tema, porque Claro. una vez ya lo vimos en clases que nos gustaría, no sé, que existan más normas relacionadas. Que cambien la perspectiva que se tiene ahora de la salud mental, porque no es solo lo que ahora está, o sea, lo que ya nos dice la teoría, sino hay muchas cosas más Exacto. que es por el decreto, porque uno ve el día a día, ¿no? O sea, ya con claro, y que ir a pasar también, porque Exacto, incluso no sí, solo me el hecho parece. de... Y temas diagnósticos mismos, o sea, el mismo DSM, por más de que está sustentado científicamente, hay variaciones que tú las ves en pacientes y dices, o sea, yo sé que esto no está dentro de los criterios diagnósticos, Claro. pero forma parte del criterio diagnóstico, Exacto. porque en verdad sin eso Porque influye. influye demasiado, o sea, y también inclusive el tema de estadísticas del DSM. O sea, si bien es cierto, no está tan actualizado ahora, Sí, porque... pero sí influye mucho la experiencia profesional que tú tengas para formarte con eso. Muy bien, yo creo que hemos hablado muy bien de la ansiedad. De la ansiedad, de la depresión. Hoy el tiempo se nos pasó Volando. volando. Pero siempre hay aquí en estas secciones que tenemos el tema de ¿qué le dirías tú a las personas que te están escuchando? Es les tu diría? momento. Tus Subo contra ¿Me la quiero? cámara. 10 minutos de fama. 5 minutos de fama. Sí. En general, Sí, en general, de En lo que general. hablamos. ¿Qué consejos le darías? ¿Qué le que el recomiendas? psicólogo no da consejo. También. Ahorita no estamos como No, psicólogos. no es un consejo, yo creo que es un mensaje, no es un consejo, yo creo que es un mensaje. Hay muchas personas, y eso lo conversamos también con Fabián, con Daniel, hay muchas personas que se sienten muy identificadas Con lo que tú hablaste ahora. Claro, bueno, ahora en este caso específico con lo que tú estás hablando, ¿qué le dirías tú a una persona que tal vez, a la Ángeles, por ejemplo, de pandemia? Uy, no. Güey, ya no vas a llorar, ¿qué te pasa? Uy, no. Gracias, Fabián. Gracias por no dejar la carrera, primero. A ver, o sea, yo creo que... Primero sí le diría a la Ángeles del pasado que gracias por no dejar la carrera. O sea, creo que sí, ese sí fue un paso súper importante que di, o sea, como que di ese paso de no dejarme rendir, por así decirlo. Que sí, como que siento que sí fue un paso. Never give up. Ajá, acá. Y we did it. Pero, o sea, yo les diría que en verdad el dar ayuda se puede manifestar de muchas formas. Ya. Y que hay cosas que nosotros pensamos que son muy simples, pero que están dando mucha ayuda a otras personas. Que el tiempo que uno da, así sea en silencio, también es un tiempo muy importante de compañía. Que nunca es tarde para cambiarse de carrera. Que yo estoy muy convencida de eso también, que nunca es tarde para cambiarse de carrera. Que es la mejor elección que pueden hacer. Que no es tiempo perdido, sino invertido, porque sí sirve no solo lo que aprendiste teóricamente, sino también la gente que conociste, tanto como buenas o malas experiencias. Y que si es que estás pasando por una situación así de depresión o sientes algo así, que sí, siempre dicen no estás solo, ¿no? Sí. Pero una persona sí siente estar sola, en verdad se siente sola. Es gente que a pesar de estar rodeada de muchas personas o de un ambiente muy funcional como lo hablábamos, en verdad se siente sola y se siente vacía, que es, yo creo que es el peor sentimiento del mundo, sentirse vacío. Es sentirse incompleto, Claro. insatisfecho en general.
Entonces, sí es muy importante también que ponemos de nuestra parte como para buscar esa respuesta, pero no creo que todo es así. O sea, sí creo que también las cosas vienen hacia, son cosas que nosotros también atraemos y que nuestro mismo entorno, por el cariño que tenemos a las otras personas, también nos ayuda a un poco darle sentido a eso y también recibir cosas que merecemos. Porque siempre recibimos cosas que merecemos. Entonces, ese creo que sería mi mensaje. Que así sea. Que así sea. Amén. Un mensaje Muy profundo, ¿no? Es hablando la plena. O sea, claramente es eso, ¿no? Y qué bueno que tengas esta perspectiva, que es muy distinta a la de Ariel, a la mía, acá la de Patricio, entonces... Formados en el mismo ambiente, claro, hipotéticamente. Exacto, o sea, cada uno ya va... Cada uno va teniendo su perspectiva de la vida, y eso es bonito, eso es bonito. Entonces, yo quiero agradecerte, Ángeles, que eres la primera invitada, colega, amiga, Gracias. que tenemos aquí, y esperemos que no sea la última también, la última vez que nos acompañes, que seas el pedacito de equilibrio mental que lleves a Quito. Muchas gracias. ¿Algo que Gracias, decir? Daniel. yo ¿No? igual, ¿No? igual no, Mayor respeto. extenderte igual el agradecimiento de todas las personas que formamos Equilibrio Mental por el tiempo, por las ganas pues que le estás metiendo o que le metiste a esta conversa, porque fue súper interesante. Yo me llevo muchas cosas de aquí, aparte del conocimiento, un momento muy grato de haberte visto a mucho tiempo. Literal. Te extrañamos, güey. 3 meses, amigos. 3 meses. 3 meses. Se han sentido como 3 años. Pero... Sí, como 3 años. No, pero igual, esperamos, deseamos que te vaya súper bien y que si te das un espacio, vuelvas acá nuevamente a compartir una experiencia, ¿ya? Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Ariel. Gracias, Patricio. Igual. Patricia. Gracias, Patricio, producción. Igual agradecerles y felicitarles porque creo que es un espacio no solo que se habla de salud mental, sino que psicólogos hablan libremente sobre salud mental, sin estigmas, porque también uno tiene mucha carga como profesional de no hablar sobre ciertas cosas, Ajá. pero a veces sí es necesario que la gente sepa también qué hay detrás de ese psicólogo. Y sobre todo para decir la palabra trastorno. No, mentira, es trastorno. Perdóname, Sara. Ya. Entonces, nos vemos en la próxima. Sí, igual Ángeles. Y se nos olvidaba, queremos agradecer aquí al espacio de Cafetería Emporio. Nos dio este pequeño lugarcito para poder grabar. Este pequeño Y- pero acogedor. Exacto. Y bueno, les invitamos a que puedan venir acá a tomarse un cafecito, que es uno de los mejores cafés aquí de la ciudad. Solo queda agradecerles. Gracias por la compañía y nos vemos hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Besitos, chao, chao.